Pues, ¿qué tal? Pues, es el segundo tema sobre la literatura en la Edad Media. Y pues el último realmente no tiene mucho caso hablar mucho de este tema. Realmente para tocarlo a fondo tendríamos que tener unas 3, 4 clases. Pero pues ya, dado que este tema no está en su programa, creo que al menos es importante que sepan esto para tener en cuenta, pues bueno, tener cierta idea de lo que pasó después del Renacimiento y cuáles fueron los cambios. Y las cosas que importan en esta época, hay una o dos obras muy importantes. Eh, Bien, la clase pasada vimos más o menos cómo era la cultura en la Edad Media. Vimos esto, que la Edad Media empezó cuando desapareció el Imperio Romano, que durante todo este tiempo se formaron diversos reinos, cada uno con sus propios reyes, separados entre sí, muchas veces peleándose entre ellos, y que lo que los mantenía unidos era la religión y al principio el idioma que les legaron los romanos, que es el latín. Este, bueno, después vimos que del latín, recordemos, el latín es el idioma que hablaban los romanos. De ese idioma que hablaban los romanos en muchísimo tiempo, después de varios siglos, se fueron formando nuevas lenguas. El español entre ellas, el catalán, el francés, del cual no hablamos porque pues, no nos toca para nada, y bueno, varias más. El alemán no es un idioma latino. En fin. Bueno, y también vimos organización social, que había reyes, era básicamente una anarquía estamental, no se podían separar entre ellos. Este, Bien, ahora vamos a ver lo que nos interesa a nosotros en esta clase, que es la literatura. Bueno, ¿cómo era la literatura en la Edad Media? Obviamente la Edad Media duró muchísimo tiempo, creo que no lo comenté la vez pasada, pero dura más o menos del año 500 después de Cristo al año 1491, pero para términos normales vamos a decir el año 1500. Si se fijan, esos son 1000 años. 1000 años pues es una cantidad increíblemente larga de tiempo. Pasaron muchas cosas, en la literatura pues es muy vasto, es muy largo, aunque no tenemos tantas obras que nos hayan quedado. Eso tiene una explicación que yo creo que ahorita comento. Bien, entonces, ¿qué pasó durante los 1000 años que duró la Edad Media en literatura? Bien, creo que empiezo diciendo eso. Bueno, primero que nada, pues tenemos pocos datos de qué sucedía. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque casi no se escribía nada. No se escribían libros de literatura, es decir, libros de arte, no se escribían. ¿Por qué? Bueno, no lo comenté la vez pasada, pero creo que es importante decirlo ahorita. Porque no había papel. Bueno, no había imprenta. La imprenta se inventó en Occidente casi a comienzo del Renacimiento, y no había papel. El papel lo trajeron los árabes, como ya comentamos la vez pasada sobre los árabes. Bueno, ellos también trajeron el papel a Occidente. Y bueno, entonces, ¿qué escribían antes? Bueno, antes tenían que matar a un animal, normalmente un borrego, una oveja, tenían que, en sus pieles se escribía, se llaman recuerdo, siempre se me olvida esa palabra, se llaman pergaminos. Se escribían pergaminos, que es una piel de animal preparada, y eso hacía que pues cada hoja era un animal muerto. O sea, tenía que haber matado a un animal, preparar su piel y escribir sobre ella para escribir un libro. Obviamente eso era muy caro. Recuerda que cada hoja de su cuaderno, de su libro, valiera, no sé, unos 500 pesos mínimo, no se me ocurre cuánto podría costar eso. Pues bueno, sería carísimo. Entonces muy poca gente tenía libros. ¿Y qué se escribía? Pues normalmente no tenían libros de lo que conoceríamos hoy como literatura. De hecho, casi ni de ciencia. Lo que más escribían para ellos, lo más importante era la religión. Entonces escribían Biblias. Y eran carísimas. Bueno, deben saber que la Biblia es muy grande. Bueno, eran muy caras. No se escribía casi nada.
Se escribían algunos muy raros sermones, tratados filosóficos de los clásicos grecolatinos, Aristóteles, Platón, este, y no mucho más, algunas cosas que a alguien se le ha ocurrido escribir de ciencia y algunas pocas cosas de los clásicos griegos, no sé si se me ocurre la Iliada, cosas así, pero no se escribía casi nada. Entonces nos queda muy poco de lo que era la literatura de ese tiempo. Otra cosa, y esto es muy importante también, bueno, te voy a decir, todo esto cambió cuando llegaron los árabes y trajeron el papel es muy barato, entonces ya se empezó a escribir muchas cosas y bueno, de ahí el Renacimiento. Pero bueno, esa historia ya le había contado. Ahora, otra cosa importante de la literatura de la Edad Media, es un poco exagerado hablar de literatura medieval por una cosa importante, es que ellos no tenían una idea de literatura. Es decir, ellos nunca pensaron, de hecho antes del Renacimiento no existía algo que podríamos llamar literatura. Ellos no pensaban estar escribiendo algo bello, algo artístico, esa idea no existía. De hecho tampoco existía la pintura como tal, es decir, no había un pintor que dijera yo voy a pintar nada más por el puro placer de expresar mis emociones, eso no existía. Por supuesto, ellos escribían, contaban cuentos, etcétera, fábulas, contaban historias, hacían poemas y canciones, pero para ellos eso no era arte, o era arte de una forma muy específica, ellos no lo entendían así, es que el arte no existía como tal. Para ellos, lo que nosotros llamamos arte estaba dentro de otras cosas, estaba dentro de las tradiciones, o era tradición, o era religión, o era filosofía, o rituales, pero no existía nada más hacer cuentos o hacer de esas cosas nada más por puro gusto de hacerlas, eso no existía. ¿Sí? Cuando pongo el ejemplo de la música escribía básicamente para ponerse en misas, ¿sí? O para un ritual, para bailar, etcétera, pero no existía música porque sí. ¿Sí? De hecho tampoco bailaban porque sí, bailaban así, no, nada más, bailaban por por estar dentro de una celebración. Bueno, no existía la literatura, pero nosotros podemos leerla como literatura, y eso es lo que nos interesa a nosotros, lo que actualmente leemos como literatura de la Edad Media. Bien. Sí entendían lo que era belleza y todo eso, pero les digo, no entendían la idea de literatura, la idea de arte no existía. Bueno, lo que nosotros entendemos como literatura medieval, lo que nosotros leemos como literatura que se escribía en la Edad Media, pues era de lo que vamos a hablar. Pues pasaba algo parecido como con los mesoamericanos. Sí, ellos tampoco tenían idea de literatura, ni de arte. Todo para ellos era religión o otra cosa, pero no existía el arte. Bueno, sigamos. Bien, dentro de lo que nosotros llamamos literatura, voy a ir en este caso por géneros literarios, hablando de lo poco que tenemos. Vamos a empezar con la dramaturgia o texto dramático. Bien, la dramaturgia, y les recuerdo, o para los que no sabían, o para los que estuvieron conmigo el año pasado y no se acuerdan, bueno, el semestre pasado y no se acuerdan, la dramaturgia es la parte de la literatura que escribe textos para ser puestos en teatro. ¿Sí? Los dramaturgos escriben para que esto se represente en el teatro. Para eso escriben, no escriben para que se lean. Ellos no hacen novelas, ellos hacen obras de teatro, por decirlo así. Están escribiendo textos para que se pongan en obras de teatro. Y tienen que pensarlo así. No pueden hacer lo mismo que hacen los novelistas. ¿Cómo pues si de repente apareció un gigante? Porque ¿cómo haces que un gigante aparezca dentro de una obra de teatro? ¿Sí? Bueno, los dramaturgos escriben para el teatro. Y una cosa importante, por eso Romeo y Julieta no es una novela. Y estaba harto de que los escribieron sus trabajos sobre Romeo y Julieta y decían, y la novela de Romeo y Julieta no es una novela, es un texto dramático. Bien, dentro de la dramaturgia de la Edad Media, pues tenemos pocos datos, como ya dije. Sabemos que casi toda, si no es que todo, el teatro
la dramaturgia de la Edad Media se escribía para fines religiosos. ¿Qué es esto? Parece ser que eran algo así como representaciones sobre algunas escenas de la Biblia o cosas semejantes. Bueno, voy a poner un ejemplo. Algo parecido será la representación de la Pasión de Cristo, esa que se hace en Iztapalapa, que ahora fue, que nada se vio en televisión. Bueno, hacían eso, eran ese tipo de obras de teatro. O obras de teatro un poco menos apegadas a lo religioso, digamos como las posadas. Ven que se hace ahí esta representación donde van a ser el niño y que llega el diablo y todo eso. Bueno, cosas así. No tenemos muchos textos. Tenemos, por ejemplo, en España, el teatro, tenemos algunas pastorelas y tenemos un texto que se llama El auto de los Reyes Magos. El auto de los Reyes Magos, bueno, el nombre lo dice, pues es un auto, significa acto de los Reyes Magos, auto de los Reyes Magos, ¿sí? El auto de los Reyes Magos es una representación, bueno, pues de cuando llegaron los Reyes Magos a Belén, etcétera. No se basa en la Biblia totalmente porque pues, en la Biblia nada los mencionan, aquí inventan, bueno, aparecen otras cosas, etcétera, etcétera. Es más o menos una pastorela. Es el texto que es anterior del siglo XV, o sea, 1400, 1300. Y bueno, no tenemos tampoco tanto, no tenemos 147 versos de esa obra de teatro. Bueno, le digo, no hay mucho más que decir de la dramaturgia. Sabemos que sí la hacían, es decir, sí había teatro medieval, pero como le digo, era religioso. El teatro medieval era religioso. Muy parecido a nuestras posadas. Ahora, bueno, vamos a seguir con la lírica. La lírica. El género lírico. Bien, la lírica, otra es para los que no se acuerdan, la lírica es aparte de la literatura que lo que hace es cantar canciones, ¿sí? Son los poemas, las letras de canciones, etc. Se llama lírica porque antes la tocaban con la lira, ya hablaremos un poco más de eso en su momento. Entonces, la lírica. Bien, de esta sí tenemos más informes, más detalles, más información. Tenemos varios manuscritos. Ellos lo que hacían, agarraban uno de los pergaminos y pues escribían a veces al margen, o de plano se lo agarraban, pero sí tenemos, eran hojas sueltas, como saben los poemas, las canciones son textos más chiquitos. Entonces lo que sobraba del pergamino o cosas así, pues ahí pueden escribir. Entonces sí tenemos un poco más de datos. Bien. Primera cosa importante aquí. La lírica normalmente no era escrita como actualmente, es decir, los poemas casi todos eran cantados. Que tengamos datos de poesía que no fuera cantada, es decir, que fue escrita, no había mucha, bueno, no tenemos tantos datos, ahorita les digo cómo era. La poesía que era nada más escrita. Bien, primero la poesía lírica cantada, bueno, casi todo era cantado. ¿Quiénes la cantaban? Bueno, no había discos, como ya deben de saber. Entonces, había gente llamados los trovadores, los juglares, que iban de un pueblo a otro, llevaban su cítara, esta especie como de guitarrita, iban a los castillos o a los pueblos y decían, no, pues voy a cantarles una canción que acabo de inventar, y cantaban y la gente les echaba dinero, luego se llegaron a hacer famosos y en otros lugares, no, pues escuché que tú eres muy bueno, cántanos esa canción. Había otros que cobraban, decían, no, pues yo no invento canciones, pero me sé la canción que inventó, no sé, otro autor. Hagan de cuenta, el cuate, eran parecidos a los cuates que suben en el metro, ¿sí? Llegan, cantan, tocan y la gente les echaba dinero, y pues ya. Sí, a veces llegaban a castillos, como eran muy famosos, pues, los reyes les daban sustento, les daban comida, a veces se los quedaban ahí porque no, pues yo quiero estar escuchándote muy seguido porque cantas bien y yo no tengo diversiones, así que te vas a quedar aquí un rato o para toda la vida. Esos son los juglares o trovadores. Lo escribo aquí para que no se os olvide. Los juglares
y los trovadores, que eran los que hacían eso. Así era la poesía en la Edad Media, les digo, casi no se escribía. Nada, es que a veces sus canciones llegaban a ser muy, muy famosas y pues se llegaban a ser tan famosas que pues alguien las escribía. Ahora, sobre la poesía nada más escrita, bueno, resulta que los pocos que sabían leer en la Edad Media, sobre todo eran monjes, eran religiosos. Entonces estos cuates conocían la poesía de los griegos y los romanos, de la cual ya hablaremos. La conocían, ellos sí la escribían. Y bueno, si tienen hambre, pues vayan a comprarse un tamal, ya que están estos días aquí, grite y grite. Bien. Entonces los religiosos sí conocían este tipo de poesía y ellos hacían imitaciones, poesías imitando a los griegos, imitando a los romanos, ¿sí? Y ellos sí les escribían en hojas. Supongamos que de alguna Biblia pues, se había deshojado, ya no servía, pues voy a escribir en los márgenes, aquí en este ladito, y ahí escribían sus poesías. No eran muy populares, la gente no leía esos poemas, tenían una forma muy específica, generalmente no son tan buenos, pero bueno, así era la poesía, que era nada más escrita. Bueno, así era la lírica en la Edad Media. Entonces, los juglares, los trovadores que hacían la poesía popular, la que más nos interesa, la más original. Bueno, eso es importante también. Dentro de los juglares o trovadores, pues son muy famosos los poetas galaico-portugueses en España. Eran gallegos y portugueses, cantaban en gallego o en portugués, lo que entonces sería como el anterior al gallego y al portugués. Los autores de Italia del Dolce Stil Nuovo. Esto fue casi al final de la Edad Media. Dolce Stil Nuovo, el dulce estilo nuevo de hacer canciones. Los del Dolce Stil Nuovo. Bueno, y dentro del Dolce Stil Nuovo había autores como Guido Cavalcanti y Guido Guineselli y Dante Alighieri, del cual ahorita vamos a hablar más. Y de los otros cuates, los que hacían poesía en los conventos, no hablo mucho. No tenemos, sí tenemos algunos datos, pero no viene al caso. No, para que sepan que existían por ahí. Bueno, ahora, ya dijimos de la dramaturgia, de la lírica, y pues nos queda la narrativa, la que cuenta historias. Bien, aquí hay una cosa importante dentro de la narrativa. Voy a anotar. Narrativa, la que cuenta historias. Bueno, sobre la narrativa, no había novelas. La novela, creo que ya lo habíamos comentado, la primera novela fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso es en el Renacimiento. Los cuentos sí existían, pero no eran muy bien vistos. Es decir, la gente sí los contaba, sabemos que la gente contaba, bueno, ¿cómo se llama esta? Cosas como la Caperucita Roja y todo eso, los cuentos tradicionales sí existían, pero no se ponían por escrito, eran como mal vistos, eran lo que cuenta la gente, los chismes de la gente, los chismes de las abuelas. El cuento moderno evidentemente no existía, eso lo inventó, creo que ya habíamos dicho, en el romanticismo de Edgar Allan Poe. No existía evidentemente, fue siglos después. Y bueno, había leyendas, también eran mal vistas, había fábulas, ya nadie las hacía, esas cosas habían quedado en el olvido, lo inventaban, lo habían hecho los griegos. Entonces ya no escribían nada de eso. Los textos narrativos que hoy conocemos casi más bien no se ponían por escrito, ¿sí? O no existía ni el cuento moderno ni la novela. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué contaban? ¿Qué contaban por escrito? Porque digo, los cuentos pues sí los contaban hablando, pero no tenemos muchos datos. Bien, ¿qué contaban por escrito?
Bien, lo que se hacía por escrito era cantar un tipo de texto que ya actualmente no se hace, o que yo sepa no se hace, que es la poesía épica. Lo voy a poner con mayúsculas porque es muy importante esto. Poesía épica. Bueno, ¿qué es la poesía épica? La poesía épica, voy a borrar ya lo de narrativa. La poesía épica es un tipo de poesía, es decir, está en verso, está escrito en verso, tiene ritmo, pero la poesía épica, a diferencia de la lírica, la poesía épica cuenta historias. Otra vez voy a recordar, es la lírica canta sentimientos, son canciones. La poesía épica, en cambio, cuenta historias. La poesía épica está hecha para contar historias, ¿sí? Era una poesía, como ya dije, era un tipo de poesía que cantaba historias. Lo más parecido actualmente sería cosas como el corrido. Eran canciones que contaban historias, ¿sí? Sí, ya deben conocer los corridos esos del norte, que creo que ayer pusieron, bueno, en el anterior video pusieron aquí mis vecinos. Sí, ya que aquí siempre hay mucho ruido, por eso luego hago más con cholas, porque ahí no hay tanto ruido. Bien, entonces aquí la cosa es que la poesía épica se parece un poco al corrido, aunque era mucho más largo. Ahora, bueno, ¿qué tipo de historias cuenta la poesía épica? Cuenta historias de grandes héroes. No cuenta historias de gente normal y común y corriente. Cuenta historias de héroes. ¿Sí? Hagan de cuenta, bueno, gente increíblemente fuerte que logró muchas cosas militares, eran grandes caballeros, eran grandes hombres que habían conquistado pueblos, que habían luchado a favor de la fe, que habían luchado contra los musulmanes, que habían ganado muchas cosas, que habían sufrido mucho. Ese tipo de historias cantaba la poesía épica, ¿sí? Bien. Ya acá les digo que ya casi no se hace, puede decir, ¿por qué ya casi no se hace? Bueno, pues porque ahora tenemos novelas, ¿sí? Y ya como que el mundo de épico ya no es tan, a nosotros nos resulta tan creíble. Lo más parecido a esas historias serían las historias superhéroes, pero bueno, esas historias, ahorita les comento una diferencia. Entonces eran poemas sobre grandes héroes que contaban sus historias, ¿sí? Que eran poesías que cantaban y que contaban y cantaban historias de grandes héroes. ¿Sí? También las cantaban personas, iban igual los mismos juglares, los trovadores, iban por los pueblos con su laúd o su cítara y se ponen a cantar las historias de los grandes héroes. También dependía, a veces lo que hacían era, llegaban, esas historias son larguísimas, los poemas épicos son muy largos, hagan de cuenta una novela, pero tenían que cantarla y se lo tenían que aprender de memoria, por eso también lo cantaban, que pues tienes que aprender, ellos se tenían que aprender toda la historia de memoria. Entonces llegaban, cantaban, supongamos que llegaban a un pueblo, los trovadores, y decían, les voy a contar la historia de el mío Cid. Hoy lleguen a las 8 de la noche porque hoy a las 8 aquí en la plaza del pueblo les voy a cantar la historia. Y pues ya iba toda la gente porque pues no tenía televisión, eso era el gran entretenimiento y era muy raro que llegaran. Llegaban a las 8 y ese cuadro se ponía a cantar la historia del Cid. Llegaba, digamos, al verso 1400, estoy inventándome, creo que son como 50,000 versos. Pero supongamos que llegaban a eso. Dice, bueno, aquí le paramos porque ya pasó una hora. Ahora, para que se entretengan, mientras les voy a cantar una de mis canciones, y ahí cantaba su propia canción, su poesía lírica. Cantaba y bueno, ya terminaba su canción, o 2, 3 canciones, y ahora vamos a seguirle otra vez. Y otra vez vamos a seguirle con la poesía del Cid. Terminaba y nos vemos mañana. Y al otro día volvía la gente porque quería conocer la historia, y así, y así, así. Se puede avanzar muchos días contando la historia, hasta semanas. ¿Sí? Les digo, lo mismo pasaba en los castillos. Bueno, grandes poesías épicas, también llamadas epopeyas. Hay una pequeña diferencia, pero ahorita no viene el caso. Grandes poesías épicas de la Edad Media. Bien, voy a borrar porque lo voy a anotar, es importante, los nombres.
Bien, voy a decir las grandes poesías épicas, voy a tener que cada idioma. En los países nórdicos, es decir, Noruega y todos esos países nórdicos, es muy famoso el cantar de los Nibelungos. El cantar de los Nibelungos es la historia de una, no recuerdo si es una princesa que se llama, bueno, vamos a decir Hilda, y resulta que está siendo pesada por un dragón. Llega un héroe que se llama Sigfrido, que mata al dragón y la salva, y bueno, resulta que a Sigfrido le cae toda la sangre del dragón, pero hay una, mientras le está cayendo la sangre del dragón, pasa una hoja y le toca aquí en la espalda, y ahí se queda. Bueno, resulta que la sangre del dragón lo hace invulnerable. Si le avientan flechas, le avientan espadas, pues no, nada traspasa. Entonces no pueden matarlo. Bueno, resulta que su amigo, ya me se llama Brunilda. Resulta que uno de sus amigos se llama Hagen. Hagen, pues resulta que también quiere con Brunilda. Y para deshacerse de Sigfrido, le avienta una flecha y se la avienta exactamente en el punto donde no le cayó la sangre del dragón, y así lo mata. Bueno, es una historia muy larga, pasan dragones, pasan gigantes, etcétera, etcétera. Bueno, es bien conocido para mí, no solamente porque es muy divertida la historia, sino porque aparece en un anime que se llama Los Caballeros del Zodiaco. Parte de la historia. Bueno, es el cantar de los Nibelungos. Otro, en Inglaterra, es muy conocido un cantar que se llama el Beowulf. Yo la verdad es que sí nunca lo he leído, no puedo decir mucho. Sé que se trata de un caballero que tiene como algo, creo que lo crían lobos, etcétera, etcétera. Pero no, realmente no estoy bien enterado. Hay muchas versiones. En Inglaterra es muy conocido en inglés, pero ese es el que sigue si lo conozco. Bueno, en España el cantar más conocido es el Mío Cid. El cantar del Mío Cid. Es una historia que habla de otra vez de un caballero que en este caso no lucha contra dragones, este cuate lucha contra musulmanes. ¿Sí? Es una historia, bueno, a diferencia de los demás donde aparecen muchos dragones y todo eso, aquí es muy apegado a los hechos históricos. Digo, no significa que los demás no fueran, no sé. Pero en ese caso, pues sí, es como nosotros pensamos. Había musulmanes, luchaban contra ellos, etcétera. Bien. Bueno, esas son las historias de esa época. La narrativa de esa época eran poemas épicos, es decir, otra vez, poemas que contaban las historias de grandes héroes. ¿Sí? Ese tipo de literatura ya no se hace. Eso es muy importante. Ahora, otra cosa importante. Bueno, nosotros leemos cuentos y novelas como, bueno, para nosotros cuentos y novelas son cosas inventadas, es decir, son ficción. ¿Sí? Para nosotros leemos un cuento o leemos una novela y eso pues realmente no pasó. Igual cuando vemos películas, para nosotros las películas no pasaron, digamos, si vas a ver, no sé, la película de, siempre digo ese ejemplo, no se me ocurre ahorita otro, Toy Story, pues tú sabes que los muñecos no estaban hablando, ¿sí? Todo eso fue inventado. Pero bueno, a diferencia de esto, los cantares no los consideraban inventados. Para ellos esto de verdad había sucedido. Es decir, el cantar de los Nibelungos, de verdad Brunilda había existido, de verdad Sigfrido había matado al dragón, le había caído, lo habían traicionado, etcétera, etcétera. O sea, esto de verdad había sucedido. Ahora puede decir, ¿y de verdad había dragones? Bueno, eso no lo sé. No sé si de verdad había dragones y no me importa. Como en términos de literatura no me importa. Lo que sé es que ellos creían que sí había sucedido. ¿Sí?
para ellos de verdad había matado a un dragón, para ellos de verdad había sido criado con lobos, para ellos el mío sí, de verdad había vencido a no sé cuántos miles de caballeros musulmanes, para ellos esas eran historias reales. Pues sí, ¿cómo se creían eso? Bueno, es un poco otra vez como con los corridos. Pueden decir, y de verdad, en un corrido de un narcotraficante, y de verdad este tipo mató a 1000 judiciales, y no se importa, pero para la gente que lo escucha, eso de verdad había sucedido. Si de verdad pasó o no pasó, no sabemos, pero la gente lo creía, y para la gente eso de verdad había sucedido. Bien, entonces los poemas épicos cantaban historias, ¿sí? Cantaban y contaban historias. Y para la gente esto era totalmente real. Bueno. Bien. Bueno, ¿qué sucedió al final de la Edad Media? Se empezaron a dejarse escribir, empezaron a dejarse de escribir los poemas épicos. No hay una razón específica, no sabemos bien por qué dejaron de hacerse los poemas épicos al fin de la Edad Media. Por ahí haya varias explicaciones. Pues dejó de haber tantas guerras. Debido al fin también de la peste negra, tal vez la gente empezó a salir más. Pues dejó de tener mucha imaginación. ¿Qué más? Pues dejó de haber grandes héroes. Pero ¿qué sucedió entonces? Bueno, pues la gente quería seguir escuchando historias, y como ya no había poemas épicos, porque ya no había grandes héroes, tal vez, no sabemos bien, empezaron a inventarse historias. Surgieron algo que se llamaban las novelas de caballería, que se parecían mucho a los poemas épicos, pero todo el mundo sabía que esas historias no eran totalmente ciertas. Hubo varias importantes, de hecho el Quijote se supone que leía muchas novelas de caballería, por eso se quiso ser caballero, pero esas la gente sabía en general que no eran de verdad, nada más los locos como Don Quijote se las creían de verdad, ¿sí? Bien, entonces empezó a disminuir el repertorio épico. ¿Y qué sucedió? Al fin de la Edad Media, ese ya fue al fin, el poeta al que ya hemos aludido antes, se llama Dante Alighieri, que era parte del Dolce Stil Novo. Dante Alighieri. Dante, un italiano, un poeta italiano, el más grande de todos los poetas italianos, escribió una obra muy conocida que se llama La Divina Comedia. Bien, en la Divina Comedia, Dante habla sobre un viaje que él mismo, se supone, que realizó a través de los infiernos. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que Dante tuvo una amada, le escribía muchos sonetos según recuerdo, a Beatriz, a su amada, que se llama Beatriz, y ella se murió. Bueno, se la pasó muy triste, se volvió medio, vivía una vida pues normal, ¿no? Con pecados, etcétera. Bueno, resulta que se supone que una noche se le aparece Beatriz, no, se le aparece un poeta que se llama Dante, un poeta clásico Dante, no, Virgilio, se le aparece Virgilio a Dante, y dice, ven, te voy a explicar cómo es el infierno para que ya no dejes de pecar, y lo lleva por todos los infiernos, lo lleva por todos los lugares donde está el infierno. Creo que hasta hay un videojuego que se llama Dante's Inferno, bueno, que también sucede en el infierno, bueno, y lo lleva por ahí, y pues pasan muchas cosas ahí, ¿no? Ve cosas ahí horribles, cómo viven, cómo están viviendo cada uno de los pecados. Cada pecado tiene su propio castigo. Por ejemplo, me acuerdo de los que comen mucho, viven inmersos en un mar de excremento. Entonces, cada cierto tiempo se levantan, se van hasta el fondo y se levantan para volver a respirar y se vuelven a meter. Por ahí encuentran algunos amigos suyos. De hecho, menciona a muchas personas que la gente en general de donde vivía las conocía. Bien. Y bueno, termina de pasar el infierno, va al purgatorio, y al final ya cuando llega al cielo, pues ahí se encuentra a Beatriz, y Beatriz lo lleva por todo el cielo y le enseña cómo se vive en el cielo. Bueno,
esta obra, La Divina Comedia, es muy importante porque termina toda la idea de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media estaba todo teñido de religiosidad, pero también empieza algo nuevo, empieza el Renacimiento. Entonces, La Divina Comedia de Dante Alighieri es la gran obra de la Edad Media, pero con ella también se cierra y empieza el Renacimiento. ¿Sí? Esto sería todo. No hablé de la ensayística porque no existía el ensayo ni nada parecido. Así que, bueno, esto sería todo sobre la literatura de la Edad Media, de forma muy breve. ¿Sí? Bueno, terminamos con esto el tema de la literatura medieval y ya casi terminamos todos los temas. No se olviden ahora sí de contestar sus cuestionarios del libro, de contestar el repaso que está aquí abajo en la descripción del video. Y como terminamos el tema de la literatura medieval, también ahí abajo está su examen. ¿Sí? No se olviden de hacerlo para que no reprueben. ¿Sale? Entonces nos vemos. Coraje está ahí dormido. Y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.